Decían que era la mente maestra detrás de una de las bandas más peligrosas de los años 30, que ordenaba secuestros, robos y asesinatos desde la cocina de una casa alquilada, incluso que murió con una ametralladora en las manos, enfrentando al FBI como si fuera una escena de película. Ma Barker pasó a la historia como la madre más temida de los Estados Unidos, pero también fue una mujer pobre, abandonada, sin estudios y rodeada de hijos criminales. ¿Fue realmente una estratega del crimen? ¿O solo el chivo expiatorio perfecto para justificar una ejecución federal? Bienvenido a Mucho Más que Historia, el canal donde revelamos lo que los libros jamás te contaron. Aquí no solo exploramos personajes del pasado y sus hazañas, también descubrimos sus secretos más oscuros, sus miedos ocultos y esos detalles incómodos que casi nadie se atreve a contar. Hoy vamos a contarte la historia real detrás del mito de Ma Barker, una historia que habla de crimen, pero también de poder, propaganda y de cómo un estado pudo inventar a su propia villana. Suscríbete al canal y quédate hasta el final para descubrir cómo el FBI convirtió a una madre rota en un monstruo mediático. Antes de ser conocida como Ma Barker, se llamó Arizona Donney Clark. Nació en 1873 en Ash Grove, Missouri. La apodaban Arie y creció en un entorno rural marcado por la pobreza. Se casó a los 19 años con George Barker, un hombre inestable que nunca logró mantener un trabajo por mucho tiempo. Tuvieron 4 hijos: Herman, Lloyd, Arthur, Doc y Fred. Los Barker vivían al límite: mudanzas constantes, ingresos escasos, poca o nula educación para sus hijos. Según informes del FBI, eran más o menos analfabetos y no recibieron supervisión en su crianza. Herman fue arrestado en 1910 por asalto a mano armada. La violencia no era la excepción, era el entorno. Ma Barker, entonces Arizona, no lideraba nada, pero sí protegía a sus hijos. Los encubría, usaba alias, los acompañaba. Lo hacía por complicidad o por miedo a perderlos. En 1927, Herman murió tras un enfrentamiento con la policía. Fred, Arthur y Lloyd estaban presos. George desapareció. Estaba sola, sin apoyo, sin rumbo. Vivía en condiciones miserables, en una choza con piso de tierra y sin servicios básicos. El FBI diría luego que llevaba una vida inmoral, pero más que libertinaje era supervivencia. El nacimiento de una leyenda criminal. En 1931, el hijo más carismático de Ma Barker salió de prisión. Fred Barker tenía 28 años y una caja de antecedentes más extensas que la de un mafioso promedio: robos, fugas, asaltos a bancos. Pero también tenía algo que hasta entonces le había faltado: un socio con ambición. Su nombre era Alvin Karpis. Había sido su compañero de celda, y juntos fundaron lo que la prensa pronto llamaría la Barker Karpis Gang, una banda itinerante bien armada dispuesta a todo. Robaban bancos, vehículos, almacenes, pero no eran simples delincuentes. Aprendieron a moverse con rapidez, a usar disfraces, a usar nombres falsos. Sabían huir y sabían a quién sobornar. Ma Barker, Kate, para sus hijos, comenzó a viajar con ellos. Decían que era la madre del grupo, la que cocinaba, la que reservaba habitaciones de motel, la que usaba sus documentos para despistar a los federales. ¿Era una líder criminal? ¿O simplemente una madre que no quería volver a perder a sus hijos? Al principio su presencia era útil, pasaba desapercibida, no llamaba la atención. En una época donde nadie imaginaba a una mujer mayor como parte de una banda, Ma Barker era casi invisible. Y eso era perfecto para la estrategia. Pero la violencia escaló. En diciembre de 1931, Fred y Karpis asesinaron al sheriff de West Plains, Missouri. Ese crimen los puso en la mira federal.
y Ma quedó atrapada en la ruta con ellos. Viajaban bajo nombres falsos, dormían en hoteles de mala suerte o en casas alquiladas con documentos falsificados. Usaban a Ma como coartada, una madre mayor, supuestamente de vacaciones con sus hijos. Para entonces ya no era solo una acompañante, era parte del show. La policía comenzó a emitir carteles de se busca y uno de ellos ofrecía $100 por Old Lady Arie Barker. Era la primera vez que el nombre de Ma aparecía como cómplice oficial. En 1932, Arthur Barker fue liberado y se sumó a la banda. Ahora eran 3 hermanos, más Karpis y otros delincuentes. Una familia criminal, o al menos eso vendieron los diarios. Se mudaron a St. Paul, Minnesota, santuario para criminales. La policía local, bajo el mando del jefe Tom Brown, ofrecía protección a cambio de sobornos. Era el paraíso del delito, y ahí la banda encontró su época dorada. Durante 2 años, la Barker Karpis Gang operó desde casas alquiladas en St. Paul. Robaban bancos, secuestraban empresarios y exigían rescates excesivos. $100,000 por William Ham, $200,000 por Edward Bremen. Ma no participaba en los secuestros, pero estaba en la casa, compartía cenas, escuchaba planes, a veces ayudaba con la logística. La pregunta incómoda es, ¿sabía lo que estaban haciendo? Balas, mentiras y una muerte incómoda. El principio del fin llegó en 1935. Después de los secuestros millonarios y con el FBI pisándole los talones, la banda decidió huir de St. Paul. Ya no contaban con la protección del jefe de policía, Tom Brown, destituido por corrupción, y cada movimiento era seguido por agentes federales. Fred Barker y Alvin Karpis comenzaron a trasladar dinero y miembros de la banda por distintos estados. Arthur fue arrestado en Chicago, y en sus pertenencias el FBI encontró algo más valioso que cualquier arma: un mapa. Un mapa que llevaba a una casa escondida en los pantanos de Ocklawaha, Florida. Allí se refugiaban Fred y su madre. El lugar había sido alquilado bajo el nombre de Blackburn. La versión oficial decía que era una señora mayor de vacaciones con sus hijos, en busca de tranquilidad. Pero el 16 de enero de 1935, esa fachada se rompió a tiros. A las 5 de la mañana, agentes federales rodearon la propiedad. Creían que hallarían a varios miembros de la banda, pero no sabían que Karpis ya se había marchado. Solo quedaban Fred y Ma. Los agentes ordenaron rendición. Fred Barker abrió fuego desde una de las ventanas. Lo que siguió fue un tiroteo de más de 4 horas. La casa quedó acribillada a balazos. Adentro, no había sobrevivientes. Fred tenía el cuerpo destrozado por las balas. Ma, una sola herida, directa al cráneo. Según el FBI, murió con una ametralladora Thompson en las manos. Según otras versiones, el arma estaba entre ambos cuerpos. Y según Karpis, que conocía bien a Ma, ella jamás habría podido manejar un arma así. Entonces, ¿disparó o no disparó? J. Edward Hoover, jefe del FBI, no tenía dudas, o al menos fingía no tenerlas. La llamó el cerebro más peligroso del crimen en los últimos 10 años. Dijo que se había resistido violentamente y que había muerto como lo haría cualquier criminal, con las armas en la mano. Pero muchos historiadores coinciden en algo. Esa versión fue construida para proteger la imagen del FBI, porque en la práctica habían matado a una mujer de 61 años, sin orden judicial, sin juicio, y en medio de una balacera que no dejó margen a la rendición. Los cuerpos fueron exhibidos en público. Nadie los reclamó durante meses, hasta que finalmente fueron entregados junto a Herman, el primer hijo caído, en un cementerio de Oklahoma. Y así terminó la historia oficial de Ma Barker. Una madre convertida en monstruo, una mujer convertida en propaganda, pero la historia real seguía llena de sombras. Después del tiroteo en Ocklawaha, J. Edward Hoover tenía un problema.
la opinión pública empezaba a murmurar. ¿Por qué matar a una mujer de 61 años? ¿Realmente era peligrosa? ¿O simplemente estaba en el lugar equivocado, con el hijo equivocado? Hoover no iba a permitir que la credibilidad de su joven FBI se tambaleara, así que decidió lo que mejor sabía hacer: fabricar un relato. Comenzaron a circular comunicados, informes, declaraciones filtradas. Todos apuntaban a lo mismo. Ma Barker era el cerebro de la organización. Había sido estrategia, despiadada, insensible. Una mente criminal con apariencia de ama de casa. Y el público se lo creyó. Hollywood tampoco tardó en sumarse. Películas como Ma Barker's Killer Brood, Bloody Mama y Public Enemies la convirtieron en una figura casi mitológica. La madre del mal, una especie de Al Capone en pantuflas, pero la verdad es más gris y más incómoda. No hay pruebas sólidas de que Ma Barker haya participado en planificaciones, ni que haya manejado armas, ni que haya dado órdenes. Lo que sí hay son indicios de otra cosa. Una madre que protegía a sus hijos, que los seguía sin preguntar demasiado, que los justificaba y que, quizás, prefirió cerrar los ojos antes que aceptar en qué se habían convertido. En los años 30 no bastaba con atrapar a los delincuentes, había que crear símbolos, y la idea de una madre criminal, cruel, feroz, era demasiado atractiva para dejarla escapar. Así, Ma Barker fue inmortalizada por un crimen que tal vez nunca cometió, y por un arma que tal vez nunca sostuvo. Ma Barker fue una madre sola, pobre, arrastrada por la espiral violenta de sus propios hijos. Culpable, tal vez. Peligrosa, lo suficiente como para incomodar a quienes querían un final sin preguntas. Si esta historia te hizo mirar de nuevo a esta vieja leyenda, déjanos tu comentario. ¿Crees que Ma Barker fue una criminal o una víctima de propaganda? Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campana y dale me gusta al video. Muchas gracias por ver el video. Y como siempre, nos vemos pronto con mucho más que historia.